Imagínate, descubres que en el sótano de la casa donde pasaste tu infancia se esconden. Si un secreto tan oscuro podría destruir no solo a su familia, sino también sacudirla. Una ciudad entera. ¿Cómo reaccionarías al saber que esas personas a las que admirabas? Como ejemplos de rectitud y virtud guardaban, tras puertas cerradas, algo tan. Es monstruoso que el mero rumor sobre el tema haga que la gente baje la voz. Como si el aire mismo pudiera transportar la maldad de esos actos. Era octubre de 1986. Sobre Vorónezh soplaba un viento cortante que llevaba el peso de un otoño que parecía presagiar la inevitable decadencia de la Unión Soviética. ¿En qué escenario tenso? Un equipo de trabajadores contratados para renovar una mansión. Centro histórico en el corazón de la ciudad, hizo un descubrimiento que pasaría a los anales como uno de los casos más inquietantes en la historia criminal de la región. ¿La dirección? Camino Kolzovskaya, número 17, un imponente edificio de finales del siglo XIX con columnas robustas y detalles en yeso que hablaban de una época de opulencia. Durante más de 3 décadas, esa propiedad perteneció a la familia Sokolov, uno de los clanes más respetado e influyente en Vorónezh. Anatoly Petrovich Sokolov, de 62 años, era un renombrado profesor de historia. La Universidad Estatal de Vorónezh, referente en estudios sobre la cultura rusa. Viejo. Su esposa, Elena Viktorovna, dirigía el principal hospital de la ciudad. El hijo de ellos, Igor, de 30 años, un brillante ingeniero recién llegado de Moscú tras completar. Después de su doctorado, trabajó en una oficina de diseño local. Sokolov encarnaba el ideal de la intelectualidad soviética, culto, disciplinado, devoto al progreso y a la ciencia. Hasta que en junio de ese año, Anatoly murió repentinamente. De un infarto. 2 meses después, Elena e Igor vendieron la mansión familiar. Y se mudó a Leningrado, supuestamente para estar cerca de la hermana de Elena. El nuevo propietario, Mikhail Stepanovich Krasnov, director de una gran industria, planeó transformar la mansión en una sede corporativa de lujo. En septiembre, el equipo de renovación dirigido por el maestro de obras Nikolai Vasilievich Karpov empezó el trabajo. El plano oficial, registrado en los archivos del ayuntamiento. Se proyectó reforzar los cimientos, cambiar el cableado y restaurar los ornamentos de la fachada. El primer día transcurrió sin incidentes. Los trabajadores limpiaron el sótano, retirando muebles viejos y estructuras de madera podridas, preparando el espacio para la nuevas instalaciones. Nada indicaba lo que estaba por venir. En la mañana del 21 de septiembre, el equipo comenzó a derribar un muro de ladrillos en el parte inferior del sótano. Esa estructura parecía más nueva que el resto del edificio y, de hecho, según los planos originales del inmueble presentados ante el ayuntamiento, ni existir. Tan pronto como empezamos a demoler, noté que la mampostería era reciente como mucho. 5 años, relataría más tarde Iván Kuznetsov, uno de los trabajadores. Los ladrillos estaban de otro color y el mortero aún no estaba completamente endurecido. Obviamente ese muro se había construido mucho después de que se construyera la casa. Alrededor del mediodía abrieron una brecha. Fue entonces cuando un olor los invadió, dulce y pesado como carne en descomposición mezclada con un fuerte olor químico. Similar al formaldehído. Llevo más de 20 años trabajando en la construcción y lo he visto todo. Confesaría a Karpov a los investigadores. Ese hedor era diferente. No era húmedo o mohoso, esos olores comunes de los sótanos viejos. Algo andaba mal allí, algo que me hizo detener el trabajo y llamar a la policía de inmediato. Cuando llegaron agentes del Departamento de Orden Público del distrito de Lenin, lo que encontraron los dejó en shock. Detrás de la pared falsa había una habitación de unos 4 por 5 metros, equipada como un quirófano. O mejor dicho, como un laboratorio de pesadillas. Paredes y suelo de azulejos. Ropa blanca. Del techo cuelgan candelabros quirúrgicos. Armarios metálicos llenos de
Instrumentos médicos, viales con muestras y sustancias biológicas conservadas. Desconocido. En el centro una mesa de operaciones de acero inoxidable con restricciones para brazos y piernas. Al lado un banco con bisturíes, sierras, pinzas y agujas, todo esterilizados y organizados con una precisión aterradora. En las paredes, decenas de las fotografías mostraban escenas que harían que incluso el investigador más experimentado. Estremecimiento, personas desnudas, hombres y mujeres de diferentes edades, atados al mesa. En muchas de las imágenes aparecía el propio profesor Sokolov, en bata de laboratorio y máscara, inclinado sobre sus conejillos de indias humanos. En mis 20 años de carrera nunca había visto nada parecido, admitiría más tarde el coronel Alexander Ivanovich Dorokeov, responsable del caso. Esa no era solo una habitación. Operaciones. Era una mezcla perversa de laboratorio, cámara de tortura y no sé ni cómo definirlo. Un santuario del horror. Nos quedamos sin palabras. Dentro de una caja fuerte empotrada en la pared, los investigadores encontraron los diarios de Anatoly Sokolov, 12 cuadernos de cuero, escritos con letra pequeña y meticulosa, cubriendo el periodo de 1973 a 1986. En las páginas el profesor describió fríamente detalle los experimentos que realizó en ese sótano. Una nota del 12. Marzo de 1984 fue típico, hoy trajimos el objeto 17. Mujer, 24 años, estudiante de medicamento. Elena ayudó con la anestesia. El procedimiento fue bien, aunque el objeto ha demostrado una resistencia inusual al compuesto A47. La dosis tuvo que incrementarse en un 30%. Igor grabó todo con la cámara, su técnica fotográfica mejorado considerablemente. Se recogieron y almacenaron muestras de tejido en contenedores de la serie E para su análisis. El objeto fue llevado al recuperación. El pronóstico no es favorable, pero hay que esperar los resultados antes de sacar conclusiones finales. Esos diarios revelaron una pesadilla más allá de la imaginación. Los Sokolov no los limitó a experimentos inofensivos, como probar medicamentos en voluntarios. Las víctimas, estudiantes, colegas, conocidos casuales, fueron atraídas a la casa bajo pretextos variados y sometidos a procedimientos que iban desde la administración de sustancias no reguladas hasta cirugías sin anestesia adecuada, mutilaciones, experimentos sexuales y vivisección. El más terrorífico. Elena e Igor no eran simples cómplices pasivos. La doctora, con su acceso a medicamentos y equipos, garantizó el funcionamiento técnico de las sesiones. El hijo, además de documentarlo todo, comenzó a participar activamente en los procedimientos con el tiempo. En un acta fechada el 5 de enero de 1986, el orgullo del profesor era palpable. Hoy, Igor llevó a cabo todo el proceso solo con el objeto 31. Su técnica es impecable. Movimientos seguros, decisiones precisas. Superó todas mis expectativas. Ahora estoy seguro, nuestro trabajo continuará incluso después de que yo me haya ido. El gran trabajo no morirá conmigo. Lo que las investigaciones revelaron en los años siguientes fue aún más inquietante. En solo 13 años, por la bodega de la familia Sokolov han pasado al menos 36 personas. La mayoría desapareció sin dejar rastro. En los diarios del profesor, expresiones como la eliminación de materiales y la solución final aparecían con ominosa frecuencia. Los investigadores sospecharon que los cuerpos de las víctimas habían sido enterrados en zonas remotas o disueltos en ácido, del que se han encontrado trazas en sistema de alcantarillado de la casa. Pero era una nota del 10 de junio de 1986, apenas 2 días antes del supuesto la muerte de Sokolov, que heló la sangre de los agentes. En letras temblorosas, el maestro. Él escribió: el experimento está llegando a su fin. Los resultados superaron incluso mis expectativas. Expectativas más audaces.
El objeto demuestra todos los signos de una transformación exitosa. Si las pruebas de mañana confirman mi observaciones, estaremos listos para la fase final. El gran trabajo pronto será completo y el mundo nunca volverá a ser el mismo. ¿Qué significaba esa nota? ¿Qué experimento fue ese? ¿Qué tipo de transformación mencionó el maestro? Las preguntas quedaron sin respuesta. La muerte de Anatoly Sokolov, registrada oficialmente como un ataque al corazón, ya levantó sospechas. Su cuerpo fue incinerado y la urna con sus cenizas, según los testigos, fue enterrado en el cementerio Kominternovsky de Voronezh. A pesar de cuando los investigadores intentaron exhumar los restos para un examen más detenido, descubrieron algo aún más inquietante: la tumba estaba vacía. No hubo urnas, no. Había cenizas. No hay rastro del maestro. Y entonces Elena e Igor simplemente se evaporaron. Sus huellas terminaron en Leningrado, a donde se habrían trasladado tras vender la empresa. Hogar. Los documentos confirman que Elena tenía una hermana en la ciudad, Sofía Viktorovna Klimova, profesora de química en una escuela local. Pero, según vecinos, Sofía había muerto de cáncer 4 años antes, en 1982. No había ningún parientes de los Sokolov en Leningrado. Billetes de tren para la ruta Voronezh. Leningrado había sido comprado y usado el 18 de agosto de 1986, pero nunca quedó constancia de su llegada. Era como si se hubieran disuelto en el aire entre los dos ciudades. La investigación se topaba con otro obstáculo de enormes proporciones: documentos cruciales habían sido desapareció. En los archivos de la Universidad Estatal de Voronezh, registros. Los datos personales del docente de los últimos 5 años de trabajo simplemente no existían. En la clínica donde trabajaba Elena no había constancia de la retirada de los medicamentos. Medicamentos y equipos encontrados en el sótano. Tengo la impresión de que alguien está borrando deliberadamente las pruebas, escribió el coronel Dorokeyov en su informe. Hay muchas coincidencias, muchos documentos faltantes, muchas inconsistencias. O estamos ante un plan meticulosamente orquestado por una sola familia, o hay algo mucho más grande detrás. Las sospechas del coronel se confirmaron en octubre de 1986, cuando el caso fue archivado abruptamente por orden superior. ¿La justificación oficial? Falta de relevancia público y desperdicio de recursos. La casa Sokolov fue sellada, y los archivos enviado a una caja fuerte con acceso restringido. Simplemente nos sacaron de la investigación, revelaría Sergei años después. Genadyevich Melnikov, ex fiscal implicado en el caso. Una mañana llegamos al el trabajo y todos los materiales habían sido incautados. Nos dijeron que el caso había sido transferido a autoridades superiores, pero nadie podía decir cuáles. Nunca volvimos a saber nada oficialmente de él. Oficialmente el silencio fue absoluto. Extraoficialmente en Voronezh bullían rumores. Se habló de experimentos secretos. En el número 17 de la calle Koltovskaya, de decenas de desaparecidos, de gritos nocturnos. Proveniente de una casa supuestamente abandonada, de sombras que se mueven detrás de la ventanas cuando nadie vivía allí. Pero lo que realmente sorprendió a los investigadores eran documentos de carácter sexual encontrados en el sótano. En los diarios del maestro había páginas y páginas que describían las reacciones sexuales de los objetos a la estimulación. Cambios en la libido bajo la influencia de drogas, e incluso transformación sexual. Fotografías mostraban cuerpos desnudos en posiciones explícitas, con claras marcas de abuso. No era solo el laboratorio de un científico loco, confesaría una mujer años después. Fuente anónima del fiscal. Era un lugar donde la ciencia se fusionaba con los deseos más oscuro de la humanidad. Los Sokolov no solo experimentaron. Estaban emocionados por eso. Era una mezcla enfermiza de curiosidad científica y perversión. Particularmente inquietante fue el papel de Igor Sokolov en los experimentos. Segundo,
Los diarios comenzó a participar cuando era adolescente, primero como observador. Luego como asistente hasta convertirse en uno de los principales conductores de los procedimientos. En una nota, la profesora escribió: Igor propuso una modificación al protocolo para el objeto 28. Su idea de incluir la estimulación sexual en el proceso resultó sorprendentemente efectiva. La reacción al compuesto aumentó en un 40%. Debemos incorporar este elemento al método estándar. En otro pasaje el tono del profesor era casi orgulloso pero preocupado. Igor demuestra un creciente interés por los objetos femeninos. Sus métodos se están volviendo cada vez más creativos. A veces temo tu instinto. Lo científico está siendo suplantado por impulsos más primitivos. Pero los resultados. Hablar por sí mismos. Tu enfoque funciona. Sin embargo, lo que realmente aterrorizó a los investigadores fueron las menciones de una organización misteriosa, a la que en los diarios se hace referencia solo como la Sociedad. Como señala, este grupo financió la investigación de los Sokolov, proporcionó equipos, drogas y posiblemente las propias víctimas. Hoy recibí un nuevo lote del compuesto O, escribió el profesor en marzo 1985, la fórmula se ha ajustado según mis sugerencias. Espero probarla en el objeto. K prometió un candidato adecuado para la próxima semana. En otro pasaje. La reunión con la dirección de O fue productiva. Están satisfechos con los resultados. Y dispuesto a aumentar la financiación. Nuestro progreso en el control de la conciencia vía estimulación sexual despertó especial interés. M sugirió aplicar nuestro técnicas en el proyecto Bereza. Necesito preparar un plan y un presupuesto detallados. ¿Quiénes eran O, K y M? ¿Qué fue el proyecto Bereza? ¿Qué sociedad era detrás de los Sokolov? Las preguntas quedaron sin respuesta. La investigación fue silenciada, los expedientes clasificados y la casa número 17 quedó atrás. Abandonado hasta la década de 1990, cuando finalmente fue demolido para dar paso a una edificio comercial. Parecía el final de la historia. Otro crimen sin resolver. Otro oscuro misterio. Pero, ¿lo fue? Durante décadas, los archivos de la era soviética mantuvieron sus secretos bajo llave. Hasta que en 1999 se empezaron a abrir parcialmente los archivos de la KGB. Para los investigadores, salieron a la luz nuevos documentos y el caso Sokolov se hizo cargo. Contornos aún más siniestros. Entre los artículos desclasificados apareció mención de una unidad de investigación especial. Número 16, creado en 1967 bajo la segunda dirección principal de la KGB. Su objetivo: investigaciones sobre neuroprogramación psicológica y control bioquímico de comportamiento. Y entre los asesores científicos de esta unidad destacó un nombre destacado: A.P. Sokolov, doctor en ciencias médicas, profesor. Los documentos revelaron experimentos con sustancias psicoactivas capaces de alterar la voluntad y la conciencia humanas. Pero había un detalle aún más inquietante: la unidad dedicó especial atención al desarrollo de fármacos que aumentaron el deseo sexual y disolvieron las inhibiciones morales. El objetivo era claro: crear métodos eficientes para reclutar y controlar agentes a través de la dependencia sexual. Los experimentos realizados por los Sokolov en el sótano de su casa formarían entonces parte de este programa secreto. Actuaron bajo órdenes de la KGB o, peor aún, utilizaron sus recursos de las agencias de inteligencia para propósitos aún más oscuros. ¿La KGB sabía dimensión real de esos horrores? ¿Y la muerte del profesor Sokolov fue realmente muerte? ¿O un acto brillante que le permitió a él y a su familia desaparecer para continuar su trabajo en otro lugar? Las respuestas permanecen enterradas. Los ex agentes de la KGB guardan un grave silencio. Los documentos que podían esclarecer la verdad fueron destruidos o permanecieron encerrado en archivos inaccesibles. ¿Testigos? ¿Muerto o demasiado aterrorizado?
para hablar. Pero en las noches de otoño, cuando el viento aúlla por las calles de Voronezh, la mayoría. Los ancianos todavía susurran historias sobre la casa número 17. Hablan de los extraños sonidos que venían del sótano, de los olores nauseabundos que nadie se atrevía a investigar, de los gritos ahogados que todos fingieron no escuchar. Y los que entraron en esa casa y nunca más se fueron. Viví frente a la casa de los Sokolov desde 1970 hasta 1988, dijo el ingeniero. Dmitri Alexeyevich Smirnov se retiró con la voz temblorosa. Parecían una familia común. A veces la profesora me ofrecía coñac cuando nos reuníamos en el corredor. Su esposa, Elena Viktorovna, siempre fue educada pero distante. Pero él. Hijo, había algo en él. Miraba a la gente como si estuvieran en venta. Y tarde. Por la noche los vi a los tres, llevando gente a la casa. Jóvenes. Hombres, mujeres. Por la mañana nadie salió. Estaba convencido de que deberían haber ido. Aunque cuando estaba en el trabajo. Pero ahora que sé lo que pasó allí. No puedo perdonar mi silencio. La casa de los Sokolov fue demolida. En su lugar se levanta un edificio de oficinas. Impersonal, hecho de vidrio y hormigón. Pero el misterio nacido en aquel sótano no murió. Y. Quién sabe, tal vez en alguna ciudad de provincia o metrópolis ruidosa, en Rusia o más allá de sus fronteras, una anciana y su hijo de mediana edad. Continuar el trabajo del profesor Sokolov. Porque los monstruos más terroríficos no se esconden debajo de las camas ni en los callejones. Oscuro. Viven entre nosotros. Ellos sonríen. Saludar. Parecen ciudadanos. Copias. Y detrás de esa máscara impecable, se esconde algo tan inconcebible que la mente. El ser humano se niega a aceptar. Pero la investigación no ha terminado. En noviembre de 1986, a pesar de la orden oficial de cerrar el caso, el grupo de fiscales y policías de Voronezh continuó cavando en las sombras. No. Simplemente podríamos abandonar, confesó Víctor Nikolayevich Sorokin, ex investigador de casos especiales. Había muchas preguntas sin respuesta. Muchas personas desaparecidas. Trabajamos extraoficialmente en los intervalos entre casos oficiales. Sin informes ni documentos, solo notas en cuadernos personales. Y la información se transmite en voz baja, de boca en boca. El primer hilo surgió con el descubrimiento del expediente médico oculto de Elena Viktorovna Sokolova. En un almacén de la clínica donde trabajaba, los empleados encontraron una caja con registros médicos de pacientes que ella había atendido personalmente. Todos tenían trastornos endocrinos raros, relacionados con anomalías en el desarrollo sexual. Había algo mal en esos registros, recuerda el doctor Alexei Petrovich Zimin, quien compartió el departamento con Elena. Las recetas no siguieron los protocolos estándar. Las dosis eran excesivas y, lo más extraño, los resultados del tratamiento no fueron documentado. Solo una nota vaga, mejora significativa o referido. Para seguimiento especializado. ¿Pero qué especialista? ¿A dónde? Nada de eso. Fue. Un caso en particular llamó la atención, el de Natalia K., una estudiante de 18 años de la Instituto Médico de Voronezh. En marzo de 1984, llegó a Elena Viktorovna, quejándose de irregularidades menstruales. Después de los exámenes, recibió un diagnóstico vago, disfunción ovárica de etiología indeterminada. ¿El tratamiento? 1. Medicina experimental, identificada en los registros únicamente como A47. Nunca había oído hablar de un medicamento con ese código, admitió Zimin. Ciertamente no. Fue utilizado en nuestro hospital. Pero los registros médicos de Natalia indicaron que ella tomó el A47 durante 3 semanas, y luego las notas simplemente cesaron. La investigación reveló que Natalia K. coincidía con la descripción del objeto 17 en los diarios del profesor Sokolov.
Desapareció en marzo de 1984. Sus padres eran. Informaron que su hija había sido trasladada a un instituto médico en Leningrado. Mentir. No se encontró ningún registro de ella en ninguna universidad de la ciudad. Ese fue el detonante. Los investigadores han establecido una conexión aterradora, al menos. Al menos 7 de los pacientes de Elena Viktorovna desaparecieron sin dejar rastro y todo coincidió con las descripciones de los objetos en los diarios de Sokolov. Ella utilizó su puesto como médico jefe para seleccionar a las víctimas, concluyó él. Coronel Dorohov. Jóvenes con enfermedades raras, sin familia o con pocos vínculos. Social. Personas cuya desaparición no causaría alarma inmediata. Pero el verdadero golpe de suerte llegó en enero de 1987, durante una renovación del antiguo despacho del profesor Sokolov en la universidad. Al retirar una pared falsa, los trabajadores encontraron una caja fuerte escondida. En el interior, documentos, fotografías y cintas. Casete. Los artículos eran informes científicos que detallaban experimentos realizados entre 1973 y 1986, dirigido a un misterioso comité del Proyecto Bereza. ¿Y qué hacen? Reveló. Desencadenado por mecanismos fisiológicos y psicológicos tan profundos que incluso resistirían la tortura o la amenaza de muerte. No se trataba de lealtad, soborno ideológico ni material, era algo mucho más primitivo y por tanto, mucho más fiable, control absoluto sobre los instintos más básicos del ser humano. Los documentos revelaron que el proyecto Bereza no fue solo una respuesta soviético a los experimentos con LSD de la CIA en MK-Ultra. Fue una evolución perversa de la idea. Mientras los estadounidenses buscaban romper la mente, los soviéticos aprendieron a reprogramarlo y el sexo fue la clave. No cualquier sexo, sino un combinación calculada de estímulos físicos, químicos y verbales, capaz de reescribir incluso los valores morales más arraigados. Una persona sometida a esto. El protocolo no solo obedecería órdenes, las querría. No solo ejecutaría misiones, se sentiría gratificada de hacerlo. Las notas del profesor Sokolov dejaron claro que el método tenía 2 fases. Crítica. El primero, llamado condicionamiento primario, implicaba administrar DA-47, un compuesto derivado de una rara planta siberiana, Miriaga sibirica, cuyos alcaloides tenían simultáneamente propiedades alucinógenas y afrodisíacas. En dosis precisas, la droga inducía un estado de hipersugestibilidad, donde se disolvió la barrera entre el placer y la obediencia. La segunda fase, denominada anclaje psicosexual, consistía en asociar órdenes verbales con estímulos. Sentimientos eróticos intensos, creando desencadenantes mentales que son casi imposibles de borrar. Una palabra, un toque, incluso un olor específico podría desencadenar programado, desde la amnesia selectiva hasta la ejecución ciega de órdenes. Sin importar cuán absurdos o autodestructivos fueran. Pero lo que hizo que el proyecto Bereza fuera realmente aterrador no fue solo su efectividad, sino su escalabilidad. Los informes indicaron que la técnica había sido probado con éxito en docenas de personas, desde prostitutas y delincuentes hasta de bajos ingresos a funcionarios de nivel medio. Sin embargo, los estudios recientes de Sokolov, fechados en 1986, sugerían un salto cualitativo, la adaptación del método para objetivos de alto valor. Políticos, generales, científicos e incluso artistas. Influyente. Personas cuyo acceso a la información o al poder de tomar decisiones les hizo partícipes clave en el tablero geopolítico de la Guerra Fría. El desafío no está en controlar un cuerpo, sino en poseer una mente que a su vez controla otros organismos, escribió Sokolov en un cuaderno de tapas negras encontrado entre los papeles de la caja fuerte. Un ministro que obedece por miedo puede traicionar. Un ministro que obedece por placer nunca lo hará, porque su traición sería una traición a ti mismo. Las implicaciones eran asombrosas. Si el comité, quien quiera que fuera, hubiera
Éxito en la implementación de esta metodología a gran escala, no solo sería creando espías. Estaría fabricando marionetas humanas, cuyas acciones serían dictadas por deseos implantados y cuya lealtad sería tan inquebrantable como la de un adicto buscando su próxima dosis. Y lo que es peor, a diferencia de los medicamentos convencionales, el adicción aquí no era química sino neurológica. Una vez que se establecieron las conexiones sinápticos entre placer y obediencia persistirían, tal vez durante años, tal vez durante siempre. Fue en este contexto que el coronel Dorokeyov comenzó a atar cabos hacia los desaparecidos en Novosibirsk. No fueron víctimas al azar. Eran conejillos de indias de lujo. Mujeres seleccionadas por perfiles psicológicos específicos, cuya resistencia a el condicionamiento se probó antes de aplicar el método a objetivos reales. Alguno, como el joven estudiante de medicina cuyo cuaderno fue encontrado con notas acerca de sesiones de terapia con el maestro, habían sido sometidos a ciclos repetidos de drogas y estimulación hasta que sus cuerpos respondieron automáticamente a las órdenes verbal. Otros, como el empleado del partido cuyo cuerpo fue encontrado con signos de asfixia erótica, sirvió como prueba de que la técnica funcionaba incluso en individuos con una fuerte disciplina mental. Pero una pregunta persistía: ¿quién, además de Sokolov y su hijo, era involucrado? Las cintas revelaron la participación de al menos 3 asistentes, incluido Yakolov, mencionado en el informe como el arquitecto de las técnicas de estimulación femenina. Sin embargo, las voces en las grabaciones sugerían la presencia de otras personas. Hombres nunca identificados, cuyos acentos y terminologías indicaban formación militar o de inteligencia. Y luego estaba el comité. Una entidad sin rostro que firmaba cartas con una sola letra y hablaba de una gran causa con la frialdad de quien ya había calculado cada riesgo. Cuando Dorokeyov cruzó los nombres de los desaparecidos con los registros de viaje de Sokolov en los años anteriores, surgió un patrón siniestro. El maestro había hecho al menos una docena de viajes a Moscú, Leningrado e incluso ciudades de Europa del Este, siempre acompañada de su hijo Yakolov. En cada de estos viajes había registros de consultas médicas o seminarios científicos. Pero también informes de desapariciones locales, siempre de mujeres jóvenes, siempre con perfiles similares, inteligentes, solos, con acceso a círculos influyentes. Era como si el proyecto Bereza se estuviera expandiendo, haciendo metástasis. Y si Novosibirsk fue el laboratorio, el resto del país podría convertirse en el campo de pruebas. Pruebas. Los experimentos iniciales se centraron en los mecanismos psicofisiológicos profundos de dominación humana, no solo en el control mental, sino también en la reprogramación. Instintos más primitivos. Según fuentes internas, los primeros intentos fueron llevado a cabo en institutos secretos de la KGB bajo la apariencia de investigación médica avanzado. Pero los resultados fueron insatisfactorios y estériles. En el laboratorio es imposible replicar dinámicas emocionales y sexuales reales, aquellas que solo existen cuando el miedo, el deseo y la vulnerabilidad se entrelazan en la vida cotidiana. Fue entonces cuando el proyecto dio un salto mortal: abandonar las estancias blancas y estériles al mundo real. Pero para ello necesitaban algo más que científicos. Necesitaban depredadores con grados, individuos capaces de transgredir cualquier límite ético en nombre de la ciencia. Y fue entonces cuando la KGB encontró al hombre perfecto: profesor Anatoly Sokolov. Sokolov no solo fue un brillante neurofisiólogo, cuyos estudios sobre la manipulación neuronal fue citada en revistas científicas occidentales. También fue un hombre sin escrúpulos. En los pasillos académicos circularon rumores sobre su experimentos con animales, procedimientos tan crueles que los asistentes se desmayaron al presenciarlos. Hubo rumores aún más oscuros: estudiantes desaparecidos, mujeres jóvenes que participaron en investigaciones voluntarias y nunca más vistas. Cuando la KGB se le acercó, Sokolov no dudó.
No fue una propuesta. Era un orden disfrazado de oportunidad. Le dieron todo: financiación ilimitada, equipamiento de última generación, acceso a medicamentos, inmunidad experimental y, sobre todo, total. A cambio, debería desarrollar metodologías de programación psicosexual, técnicas capaces de romper, reconstruir y poseer una mente humana a través del deseo. Pero el proyecto no sería completo sin la pieza clave, su esposa, Elena Viktorovna Sokolova. Como directora médica de un gran hospital, tenía acceso a pacientes, registros médicos y medicamentos controlados. Podría seleccionar candidatos ideales, mujeres jóvenes, sanos con perfiles psicológicos específicos, y garantizar que sus cuerpos responder a experimentos sin dejar rastro. Elena no era solo una cómplice. Él era la mente estratégica detrás de las operaciones. Mientras el maestro profundizó en teorías y fórmulas, transformó las ideas en realidad. Alguno dentro del proyecto llegó a sospechar que ella, y no Sokolov, era la verdadera arquitecto en Bereza. Y luego estaba Igor. Al principio era solo el hijo de los Sokolov, un joven introducido en los experimentos de los padres como parte de su formación. Pero pronto quedó claro que Igor no era un aprendiz. Era un genio natural en la manipulación. Tenía una intuición aterradora para detectar debilidades humanas, miedos ocultos, deseos reprimidos, heridas que nunca sanaron. Y a diferencia de sus padres, no sentía ningún remordimiento. Podría destruir a una persona, reconstruirlo y desecharlo como si fuera un juguete roto. Fue Igor quien desarrolló las técnicas más eficaces de dominación sexual. Él. Drogas combinadas, estímulos sensoriales y psicológicos con tanta precisión que sus víctimas no solo obedecieron, anhelaban la sumisión. Los métodos eran tan avanzados que incluso los propios jefes de la KGB comenzaron a temerlos. Ya no se trataba de si algo saldría mal, sino de cuándo. Porque Igor no solo estaba siguiendo órdenes. Estaba creando un ejército personal. Y en 1986, este ejército obtuvo su arma definitiva. Igor presentó los resultados de su experimento más ambicioso, una combinación del compuesto A47 con una nueva técnica de estimulación sexual que no solo suprimió el impulso temporalmente, pero reprogramó el cerebro a un dependencia irreversible. Ya no se trataba de hipnosis o lavado de cerebro. Era esclavitud química. Las víctimas no resistieron porque sus cuerpos las traicionaron, el placer y el dolor estaban dosificados de modo que la única salida era la entrega total. La KGB se alegró. Era el arma definitiva, un medio para reclutar espías, controlar políticos y manipular a los enemigos sin que ellos siquiera sepan que están siendo usado. Pero algunos dentro del proyecto estaban temblando. Porque Igor no era un científico leal. Era ambicioso sin límites. Y ya había comenzado a probar sus técnicas fuera del control estatal. Cuando llegaron los primeros informes, que Igor estaba aplicando su métodos contra figuras poderosas de la región de Voronezh, incluido el secretario de partido y el jefe local de la KGB, sonó la alarma. Ya no era un experimento incontrolado. Fue un intento de golpe de Estado. Igor no quería servir al sistema. Él quería ser dueño del sistema. La orden vino desde arriba: eliminar el proyecto Bereza. Todos. El 12 de junio de 1986, Anatoly Sokolov fue encontrado muerto en su oficina. Causa oficial: infarto. Pero quien conocía la verdad conocía el método: inyección indetectable diseñada para simular la insuficiencia cardíaca natural. El plan era simple: matar al profesor, arrestar a su esposa y a su hijo, quemar todos los registros. Pero algo salió mal. Elena e Igor desaparecieron. No solo huyeron, sino que se evaporaron llevándose consigo sus archivos más críticos y, peor aún, algunos de sus objetos de estudio, las víctimas que había sido sometido a las versiones finales de la técnica de Igor. La KGB lanzó una
Caza incesante. Agentes, informantes, tecnología de punta, nada. Sin rastro. Hasta que en 1987 aparecieron los primeros indicios. Y eran aterradores. Altos funcionarios del partido y de la KGB en Voronezh y Moscú comenzaron a actuar. Manera extraña e irracional. Tomaron decisiones que contradecían la línea del Estado. Hicieron declaraciones incoherentes y se involucraron en relaciones escandalosas. Era como si una epidemia de locura se hubiera extendido entre la élite. Y todos los casos tenían un patrón inquietante, un comportamiento sexual anómalo. Hombres que pasaron sus vidas como ejemplos de disciplina comunista de repente. Frecuentó burdeles clandestinos, tuvo múltiples relaciones extramatrimoniales. Practicaban extraños ritos sexuales. Una comisión especial del KGB investigó y el veredicto fue devastador. Todos ellos habían sido procesados según la técnica de Igor Sokolov. No actuaban por libre albedrío. Estaban siendo controlados. ¿Por quién? Nadie lo sabía. Pero una cosa era segura. El proyecto Bereza no había terminado. Acababa de cambiar de manos. Los operadores que supuestamente actuaban bajo órdenes de Igor Sokolov no. Casos aislados. Fue una epidemia, como admitió una fuente interna de la KGB. Y él. Peor aún, nadie sabía cómo detenerla. La técnica de Sokolov demostró ser tan eficaz que no existía ningún método fiable para reprogramar a las víctimas. Sin alternativas, la dirección de la KGB tomó una decisión drástica. Todos los sospechosos de haber sido infectados por la metodología Sokolov fueron enviados a instituciones médicas especiales, donde fueron sometidos a un brutal protocolo. Electroshocks, cócteles de potentes psicofármacos y sesiones de hipnosis profunda. Fue barbarie, admitió la fuente años después. Pero no había elección. El Estado no podría permitir que figuras clave de la jerarquía soviética fueran títeres de fuerzas desconocidas. Los resultados fueron desastrosos. Algunos pacientes recuperaron su lucidez, aunque con cicatrices psicológicas. Irreversible. Otros se hundieron en una profunda depresión o psicosis. Hubo quienes no pudieron soportar el tratamiento y se quitaron la vida, dejando atrás solo informes clínicos fríos y la sombra de una pregunta: ¿hasta dónde puede llegar la ciencia cuando se confunde con tortura? Creamos un monstruo, resumió amargamente la fuente. Y cuando escapó, descubrimos que no teníamos forma de destruirlo. En cuanto a Elena Viktorovna e Igor Sokolov, desaparecieron sin dejar rastro. Las búsquedas continuaron hasta el colapso de la URSS, siempre en vano. De vez en cuando, con el tiempo, aparecieron informes de personas similares a ellos en Alemania, Francia, en Brasil, en Sudáfrica. Pero cuando los agentes llegaron al lugar, la pista ya estaba enfriado. La última entrada oficial en los archivos del KGB data de octubre de 1989. Un agente en Praga informó de la presencia de una pareja de emigrantes rusos, una mujer de unos 60 años y un hombre de unos 50 años que, bajo los nombres de Elena e Igor Novakov, enseñó psicología en un instituto privado. Sus alumnos, según el agente, exhibió una inusual devoción hacia los profesores, además de conductas sexuales perturbadoras. Cuando el equipo de la KGB llegó a Praga, Novakov se había ido. Lo único que quedó fue una nota escrita a mano sobre el escritorio del director del instituto. La gran obra continúa. El testimonio de la fuente no solo confirmó las sospechas más oscuras de la investigadores, abrió un abismo de nuevas preguntas. Si los Sokolov hubieran perfeccionó una técnica para controlar las mentes a través del condicionamiento sexual, y si permanecieron activos después de huir de la URSS, ¿cuál fue la dimensión real de su influencia? ¿Cuántas personas habían sido procesadas? ¿Qué objetivos tienen? ¿Perseguido? ¿Y si en algún rincón de tu mente algo extraño palpita? Algo que no es tuyo. Algo implementado. Algo que distorsiona sutilmente tus deseos, tus elecciones, tus recuerdos, hasta que
Ya no sabes dónde terminas y dónde empiezan ellos. ¿Suena a paranoia? Eso parece. Hasta que descubres que décadas después de la desaparición de los Sokolov, la historia no estaba terminado. En marzo de 1995, una profesora de inglés de 28 años llamada Alina Sergeyevna Novikova ingresó en una clínica psiquiátrica en Voronezh. Se quejaba de lagunas en su memoria, cambios de humor brutales y fantasías sexuales obsesivas. Siento que soy dos personas diferentes, le confesó al médico responsable, el doctor Marina Igorevna Vasilieva. Me despierto y no recuerdo lo que hice la noche anterior. Encuentro objetos en mi apartamento que no reconozco. Y estos sueños. Sucio con gente que nunca he visto. El diagnóstico inicial fue trastorno de identidad disociativo. Pero durante las sesiones, a través de la hipnosis, la verdad salió a la luz, y fue mucho peor. Dentro de Alina vivía una segunda personalidad, que se hacía llamar Bereza. Surgió después de una reunión celebrada en 1993, durante una conferencia académica. Cuando Alina conoció a una pareja encantadora, una anciana y su hijo que, presentado como Elena e Igor Novakov, estuvieron brillantes, especialmente Igor. Recordó Alina bajo hipnosis. Hablaba de psicología, de conciencia, compasión. Hipnótico. Después del evento fueron invitados a cenar en su casa. Allí ofrecieron una bebida dulce. Después de eso solo fragmentos, voces, luces, manos. En mi cuerpo. Me desperté en casa al día siguiente sin recordar nada. Desde entonces Alina ha perdido horas, a veces días enteros. Amigos dijeron que coqueteó con extraños, se vistió provocativamente, actuó con valentía. Lo cual no coincidía con su carácter reservado. Me dijeron que bailaba encima una mesa en una fiesta. Que besé a un hombre casado. ¿Quién se ríe de cosas que nunca me resultaría gracioso? No fui yo. Bajo hipnosis, la doctora Vasilieva logró contactar a Bereza y lo que encontró fue espantoso. La segunda personalidad era sensual, agresiva, moralmente indiferente. Yo hago lo que me han dicho que lo haga, declaró con la voz de Alina, pero con un tono gélido y mecánico. Cuando escucho ciertas palabras o frases, me activo. A veces es solo para coleccionar información. Otras veces para seducir a objetivos concretos. O más cosas. Complejo. ¿Quién te da estas órdenes? Mis creadores. La doctora y su hijo. Me enseñaron todo. El Diar, Vasilieva supo en ese momento que no se trataba de un caso médico común. Después de consultar con sus colegas, decidió denunciar el caso al FSB, heredero del KGB. La reacción fue inmediata. Un equipo de Moscú llegó a la clínica en menos de 24 horas. Alina fue trasladada a una instalación secreta. Me dijeron que mi paciente no era el único, revelaría Vasilieva años después. Que se habían identificado decenas de casos similares en varias ciudades del país. Antigua URSS. Todo involucra a una pareja, una mujer mayor y un hombre de mediana edad. Edad que se presentó bajo nombres falsos. Todos desarrollando un segundo personalidad después del contacto con ellos. La investigación del FSB descubrió algo aún más siniestro. Entre 1990 y 1995, Elena Viktorovna e Igor Sokolov, que ahora utilizaban identidades falsas, habían construido una red de agentes invisibles en países del antiguo bloque socialista. Estos agentes no sabían que eran agentes. No recordaban sus misiones. Tus mentes. Había sido destrozado por una combinación letal de drogas, hipnosis y condicionamiento sexual. Era la red de espionaje perfecta, comentó una fuente anónima del FSB. Sin archivos, sin comunicación rastreable, sin agentes conscientes de su papel. Solo marionetas que se activaban cuando era necesario, y luego volvían a la vida normal sin sospechar nada. Estos agentes no sabían que eran agentes. No podían quedar expuestos porque ni ellos mismos entendieron lo que estaban haciendo. No podían traicionar ni cambiar de bando porque
No controlaban sus propias acciones. La voz del informante del FSB tembló cuando reveló lo que descubrió. Lo más aterrador fue que entre los agentes de Sokolov había individuos en posiciones clave, dentro del gobierno, los bancos, los medios y las mayores corporaciones. Algunos tuvieron acceso a información confidencial, influenciados. Las decisiones críticas moldearon la opinión pública. Nos enfrentamos a una amenaza para lo cual nadie estaba preparado. Los métodos tradicionales de contrainteligencia eran inútiles contra agentes que ignoraron su propia condición. Era necesario desarrollar un enfoque radicalmente nuevo, detectar a estas personas y desactivar su programación. Con el nombre en código Antídoto, una operación conjunta entre expertos del FSB, psiquiatras y los neurofisiólogos crearon un protocolo para identificar a las personas sometidas a metodología Sokolov. El elemento central. Un conjunto preciso de estímulos verbal y visual, diseñado para desencadenar reacciones reveladoras en los sujetos. Programado. Era como escanear un ordenador con un antivirus, explicó uno de los operadores. Le presentamos al individuo palabras, imágenes y sonidos específicos y monitoreamos tus respuestas. Si su subconsciente hubiera sido manipulado por los Sokolov, los desencadenantes se activaron y fueron visibles para nosotros. Se han identificado decenas de agentes en Rusia, Ucrania, Bielorrusia, Polonia, República Checa, Hungría y Bulgaria. Algunos ocuparon puestos de alto rango. Ministros, generales, banqueros. Todos fueron aislados en secreto y sometidos a un proceso de desprogramación. Fue una tortura para todos los involucrados, confesó un médico de la clínica donde se realizaron los tratamientos. Doloroso, lento y a menudo. Veces sin éxito. Algunos pacientes nunca se libraron completamente de las secuelas. Otros recuperaron la lucidez, pero cargaron con cicatrices psicológicas para el resto de sus vidas. A medida que los agentes detectados pasaban por el antídoto, la búsqueda de los Sokolov se aceleró. Intensificado. Las investigaciones revelaron lugares donde la pareja había operado tras escapar de Urs, un apartamento en Praga, una casa en las afueras de Budapest, una villa en las afueras de Belgrado, una finca en Podvarnaya. En cada de estos lugares dejaron huellas inquietantes, residuos químicos en las alcantarillas, equipos médicos modificados, circuitos eléctricos ocultos en las paredes y sí. Por supuesto, hay gente con personalidades fragmentadas por todas partes. Pero el descubrimiento más inquietante vino de Belgrado, un archivo personal de Igor Sokolov. Discos de computadora con datos cifrados que, una vez descifrados, resultó ser un manual de terror, registros detallados de experimentos realizados entre 1986 y 1995. Era una enciclopedia del mal, comentó el experto que analizó los documentos. Protocolo por protocolo, foto por foto, vídeo por vídeo, datos médicos sistematizados. Igor Sokolov no era solo un monstruo, era un monstruo metódico. En el expediente figuraban 217 objetos víctimas de los Sokolov. El destino de la mayoría permaneció desconocido. Algunos murieron durante los experimentos. Otros fueron activados como agentes y enviados a misiones. Una tercera categoría sirvió para pruebas aún más brutales. Pero lo que realmente heló la sangre de los investigadores fue una serie de notas de 1994, denominada Proyecto Legado. En ellos, Igor describió una versión evolucionada de su técnica. No solo fragmentó la personalidad y implementaron estándares de conducta, pero permitieron que estos estándares fueran transmitidos de un individuo a otro. Hemos logrado un verdadero avance, escribió Igor en un informe. Objeto A. Después del ciclo completo de procesamiento, es capaz de transmitir su programación al objeto B sin nuestra intervención. Un contacto íntimo de duración e intensidad es suficiente. Específico. Después de esto, el objeto B desarrolla una segunda personalidad idéntica a la del
Desde el transmisor. En otra nota observó eufóricamente, el efecto bola de nieve superó todos los esperanzas de heredar. Un único objeto programado puede generar decenas de nuevos portadores. En breve. Estos a su vez infectan la siguiente ola, una progresión. Geometría en acción. Teóricamente con la elección correcta de los objetos iniciales. Podríamos infectar a una parte importante de la población objetivo en unos pocos meses. Estas revelaciones provocaron el pánico en el FSB. Si la metodología Sokolov-D. Aunque se propagaba como un virus a través del contacto sexual, la escala de la amenaza era mucho más grande de lo imaginado. No fue solo una técnica de espionaje o manipulación, advirtió una fuente anónima. Era un arma psicológica de destrucción. Masa capaz de reconfigurar las mentes de miles, tal vez millones, de gente. La operación Antídoto se amplió con urgencia. Agentes encubiertos, empleados. Público, militares, policías, profesores, médicos, periodistas, todos pasaron por proyecciones rigurosas. Los resultados fueron asombrosos. En algunas instituciones incluso el 30% de los empleados presentaban signos de contaminación, reveló un operador. Muchos ni siquiera lo sospechaban. Vivieron sus vidas, trabajaron, construyeron relaciones hasta que un desencadenante las activó. Lo peor fue descubrir que muchas de las personas infectadas ocupaban profesiones de alto nivel. Impacto social, educadores, terapeutas, periodistas, personas que a diario influyó en cientos o miles de personas más. No estábamos tratando con una red. Nos enfrentamos a una epidemia, admitió el informante del FSB. Y el epicentro de esa epidemia, los Sokolov, todavía estaba desaparecido. La búsqueda continuaba. Se volvió global con la colaboración de agencias de inteligencia de varios países. Alarmado por la magnitud del peligro, se movilizaron todos los recursos, redes. Informantes, vigilancia electrónica, seguimiento de transacciones financieras. Monitoreo de redes sociales y telecomunicaciones. En 1997, una pista llevó a los investigadores a Tailandia. La policía local, actuando bajo dirigido por Rusia, irrumpió en una clínica privada en la isla de Phuket, donde, según información, los Sokolov llevaron a cabo nuevos experimentos. Oficialmente el lugar se presentó como un centro de tratamiento de disfunciones sexuales, atrayendo clientes de todo el mundo. Sin embargo, cuando llegaron los equipos, lo que encontraron fue muy además de terapia. Cuando llegaron al lugar, la clínica ya estaba vacía, informó un policía. Mujer tailandesa que participó en la operación. Pero lo que encontramos fue suficiente para enfriar la sangre. Las salas de tratamiento parecían más bien celdas equipadas con sistemas. Sujeción para los pacientes. En el sótano, un laboratorio clandestino albergaba equipos avanzados de síntesis química, capaces de producir compuestos con imprevisible. En las computadoras de la clínica, archivos cifrados descritos. Experimentos con detalles inquietantes. Según declaraciones del equipo, los propietarios del lugar se encontraba una mujer rusa de unos 70 años, que se presentó como la doctora Elena Novok y un hombre de 40 años, su hijo Igor. Ellos han tenido. Abandonó la isla días antes del accidente y se dirigió a Malasia o Indonesia, nadie sabía que lo necesitaba. En los años siguientes, informes dispersos situaron a los Sokolov en diferentes continentes. En la selva amazónica, en las capitales africanas, en los callejones oscuros del sudeste asiático. Pero cada vez que los equipos de inteligencia se acercaban, la pareja ya había desaparecieron, como si sintieran el acercamiento de los cazadores. Era como persiguiendo sombras, confesó un agente del FSB en un documento desclasificado. Cada pista ya estaban un paso por delante. O tenían informantes dentro de él. Propias agencias o peor, una de las nuestras ya estaba bajo su control. El último. La confirmación oficial llegó desde Brasil a principios de la década de 2000. Un informante de la inteligencia rusa identificó a una pareja, una mujer mayor y un hombre mayor.
Mediana edad, opera una clínica de terapia sexual en las afueras de Sao Paulo. Bajo los nombres de Helena e Igor Santos. Incluso con cirugías plásticas que han alterado sus rostros, sus ojos traicionados, fríos, calculadores, como los de los depredadores que eligen su arrestado, escribió el agente en su informe. Mientras monitoreaba el lugar, notó un patrón alarmante. Los pacientes que se sometieron al tratamiento de los Sokolov comenzaron a exhibir comportamientos inusuales. Ejecutivos poderosos, políticos influyentes, periodistas de renombre, todos, después de las sesiones, empezaron a tomar decisiones. Irracional, entablar relaciones arriesgadas, defender ideas que contradicen sus propios intereses. No se trataba solo de curar disfunciones, advirtió el agente. Estaban reprogramando mentes. La operación para capturarlos fue aprobada en marzo de 2000. Un ruso, mujer brasileña, invadió la clínica, y solo encontró el eco del silencio. Los Sokolov habían se evaporó horas antes, llevándose consigo equipos y documentos. En el centro de la mesa del despacho, una única hoja de papel con 3 palabras en ruso, escritas en mano: la gran obra continúa. Ha pasado casi un cuarto de siglo. Si estuviera viva, Elena Viktorovna Sokolova lo estaría hoy. Una anciana frágil, su hijo Igor tiene casi 65 años, la edad a la que la mayoría busca descanso, nietos, la comodidad de la rutina. Oficialmente el caso fue cerrado, expedientes cerrados. Pero en los rincones oscuros del mundo, extraños acontecimientos insisten en reavivar la desconfianza. En 2010, Singapur desmanteló una red de salones exclusivos que atendían a la élite política y negocios. Sus terapeutas emplearon técnicas que inducían dependencia psicológica extrema de los clientes, muchos de los cuales luego exhibieron síntomas idénticos a los de las víctimas de Sokolov. En 2015, un psicoterapeuta ruso fue arrestado en Sudáfrica tras las quejas de los participantes en su liberación sexual, recuerdos borrados, comportamientos alterados, reacciones a las palabras. Código. En su escondite, la policía encontró fórmulas químicas sospechosas, similares a los utilizados por el dúo. En 2020, un anuncio en la web oscura ofrecía, por $1 millón, la creación de un segunda personalidad controlable a través del condicionamiento sexual. La publicación fue eliminado, pero circularon capturas de pantalla entre los analistas. La metodología es infalible, garantizó el autor. El desencadenante puede ser una frase, un tacto, incluso un olor. Y luego en 2023 llamó la atención un expediente médico en Dubái, una anciana y un hombre de mediana edad, ambos de origen ruso, habían sido sometidos a cirugías de redefinición faciales radicales. ¿Los nombres en el formulario? Elena e Igor. La justificación de la procedimiento, preparación para la gran obra. ¿Coincidencia? Quien conoce la historia de los Sokolov no cree en las coincidencias. Para ellos, la edad es solo un número y la misión es eterna. No es trabajo ni ciencia. Es una religión, declaró un excoronel del FSB que participó en la Operación Antídoto. Se ven a sí mismos como dioses, esculpiendo marionetas humanas. Y no dejarán de mientras respiren. La verdadera pesadilla, sin embargo, puede estar más allá de ellos. Si los Sokolov realmente entrenaran discípulos, sus técnicas ahora se pueden difundir en clínicas, institutos y oficinas en todo el mundo, precisamente en los lugares donde buscamos ayuda. Momentos de mayor vulnerabilidad. Es como un virus silencioso, comparó uno especialista en bioseguridad. Se propaga sin fanfarrias, hasta que los síntomas desaparecen. Volverse irreversible. Existe una posible defensa. Los expertos insisten, el primer escudo es la conciencia. Conozca las señales, recuerdos fragmentados, cambios abruptos en comportamiento sexual, reacciones inexplicables a estímulos específicos, podría ser él. Diferencia entre libertad y manipulación. Si usted o alguien cercano a usted presenta ante estas señales, la guía es clara:
desconéctese inmediatamente y busque ayuda de fuentes confiables. Porque en el juego de Sokolov, el precio de la ignorancia es el alma misma. Los expertos son categóricos, cualquiera de estas señales es una alerta roja. La salida no es esperar, es actuar. Buscar psiquiatras o psicólogos especializados en disociación no es opcional, es una cuestión de supervivencia psicológica. Pero aquí surge una pregunta espeluznante: ¿cuántos han caído en las garras de los Sokolov sin ni siquiera sospechas? ¿Cuántos de nosotros llevamos latente un segundo? ¿Identidad lista para ser activada en cualquier momento? Y lo más aterrador, que los objetivos oscuros impulsan a quienes mueven los hilos de estos títeres humanos. Podrían ser cientos. Podrían ser miles. O podrían ser muchos, muchos más, admitió un ex agente de servicios especiales, cuya voz temblaba al describir lo que vio. Nadie lo sabes con seguridad. Porque esta no es una epidemia que pueda medirse en cifras, es una infección silenciosa que se propaga en las sombras. Y lo que es peor, el método Sokolov no necesita laboratorios secretos para propagarse. Solo un toque. Una cita. Una noche de pasión convertida en trampa. En un mundo donde el sexo se ha convertido moneda de cambio, entretenimiento e incluso una herramienta de poder, este virus encontró la terreno perfecto para multiplicarse. Pero la pesadilla no termina ahí. En la era digital, la amenaza gana dimensiones. Apocalíptico. En teoría, se podrían insertar protocolos de programación. No solo a través del contacto físico, sino también a través de estímulos visuales y sonoros, aquellos que aparecen diariamente en sus pantallas. Un vídeo, una canción, una secuencia de imágenes aparentemente inofensivas, esta es la puerta de entrada para reescribir tu mente. Ya hemos visto cómo se utilizan las tecnologías digitales para hackear conciencias, advirtió el ex experto, refiriéndose a casos documentados de manipulación en masa mediante algoritmos. La diferencia es que esta vez el objetivo no es tu voto ni tu bolsillo. Eres tú. Y cuando el invasor ya está dentro, ¿cómo lo expulsas?